estamos de regreso a las 8:41. Yo les recuerdo nuestras redes sociales para que puedan seguirnos, interactuar con nosotros y con nuestros invitados. Estamos en Twitter e Instagram como @RadioSucesosDC. En Facebook estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook Live. Síganos en Radio Sucesos Ecuador y también tenemos un canal de YouTube. Pueden visitarlo. Nos encuentran en YouTube como Radio Sucesos 101.7 FM. Bien, vamos a esperar al abogado Ramiro García para conversar de la situación política que hay en el país, ¿no? Y este intento de juicio al presidente de la República, que ayer justamente regresó de Costa Rica. Se fue temprano a las 8, regresó a las 9 de la noche firmando el acuerdo comercial con Costa Rica. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente de la República cuando regresó anoche y mientras estuvo reunido en San José con su par costarricense. Vamos a esperar un segundo a ver si podemos poner el audio, pero mientras tanto hablemos de lo que el presidente ayer dijo, ¿no? Los beneficios que trae firmar un acuerdo comercial, y dijo que en 60 días se va a firmar el acuerdo comercial con China. Para eso viajará el canciller de la República a China. En el acuerdo con Costa Rica, dos productos que se abrirían al mercado, que tienen estas expectativas, la cerámica y la pitahaya. Describe primicias. El gobierno espera incrementar el valor de sus exportaciones en más de 10% en los próximos años, una vez que entre en vigor el acuerdo comercial con ese país. En 2022 el valor de las exportaciones ecuatorianas hacia ese país fue de 40 millones. El acuerdo de asociación comercial Ecuador-Costa Rica se firmó ayer en la tarde en San José. El presidente Guillermo Lasso y su homólogo Rodrigo Chávez firmaron el tratado. Se trata del primer acuerdo comercial que firma Lasso. También lo suscribió el ministro de Producción, Julio José Prado, y por Costa Rica el ministro del Exterior, Manuel Tovar. Es un tema importante y también, obvio, el anuncio hecho por el presidente de la República anoche de que se firmará en 60 días el acuerdo con China y de que el acuerdo comercial que se negocia con Corea del Sur va por buen camino. Así es, así que bueno, es una buena noticia. De hecho, el 97% de la oferta exportadora del país a Costa Rica se beneficiará con este acuerdo comercial. Esta mañana conversamos con el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, que ven con muy buenos ojos este acuerdo con Costa Rica y todos los que están en camino. Así que son buenas noticias en medio de esta situación política de inestabilidad que se vive en el país. Pero al menos los acuerdos comerciales están en marcha, Milton. Así es, 8:44. Saludamos a Ramiro García, abogado penalista. Gracias, Ramiro, por acompañarnos. Bueno, ayer en la Asamblea se ratificó y el sábado al Pleno este informe de la comisión que investiga el caso Encuentro. Le quitaron la frase traición a la patria. Hoy hablaba con el jefe de bancada, Pachacuti, y dijo, me parece un acuerdo que es débil, que omite un montón de cosas, que dice otras que no se ajustan, pero va a votar a favor. Es decir, el sí pero no, o el no pero sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar acá. Un saludo para todos los oyentes. A ver, la Constitución a partir de 2008, es decir, esta Constitución, establece diferentes mecanismos para terminar con un periodo gubernamental. Uno de ellos, la mal denominada muerte cruzada, que ya se aplicó el año pasado sin éxito, y otro, el del juicio político, que de acuerdo al artículo 129 de la Constitución tiene causales específicas, esas y solamente esas. Las causales básicamente están divididas en tres grupos: primero, delitos contra la seguridad del Estado; segundo, delitos de corrupción, cohecho, concusión, peculado; y tercero, genocidio y delitos de lesa humanidad. Esta comisión creada ad hoc para investigar estos supuestos casos de corrupción gubernamental estableció en una primera fase dos causales. Primero, traición a la patria. Traición a la patria por no haber advertido el avance del enemigo, provocando una indefensión en conflicto y menoscabó a la población civil. Creo que alguien les dijo, oigan, esto suena demasiado, o sea, hasta para nosotros es demasiado estúpido, así que tenemos que sacarlo de aquí, esto es un papelón, y pongámoslo de concusión, cohecho, peculado, a pesar que, primero, no cabe estas formas de comisión en nuestra legislación por omisión,
no hay comisión por omisión en este caso. Y por otro lado, porque no se ha demostrado que el cohecho, concusión o peculado ha sido realizado por el presidente de la República. Solo se supone. Ni siquiera se supone, porque nadie dice que Lasso recibió un centavo. Lo que dicen es que allegados a Lasso, y más específicamente al cuñado de Lasso, habrían lucrado de su relación con gobierno. Y como el cuñado de Lasso es cuñado de Lasso... Y como el cuñado de Lasso es cuñado de Lasso, entonces ahí le meten al Lasso. Es decir, todo esto medio con vaselina y calzador, ¿no? Y claro, saben perfectamente que la Constitución establece en el procedimiento no solamente un control político, expresado en que son varios legisladores los que tienen que solicitar el juicio político y que de pasar esto tiene que haber una votación calificada, sino un control jurídico, que es el que realiza la Corte Constitucional. Entonces, un poco apoyados en eso, ¿qué es lo que están haciendo políticamente? No dicen, no estoy de acuerdo, están claros que es una mamarrachada el informe, realmente es un mamotreto, pero hay que dar un mensaje a la ciudadanía, y el mensaje es: nosotros queremos tumbarlo a Lasso. Como sea. Queremos tumbarlo a Lasso. No, como sea, queremos tumbarlo a Lasso por vías institucionales. Porque además hay que reconocer que han ido por vías institucionales. Es decir, por estúpido que sea el informe, se han ajustado al procedimiento y a las formas establecidas por la Constitución. Pero entonces, si van por vías institucionales y si están yendo sí por vías institucionales, la Corte podría... A ver, cuando yo... ¿Cuál es el tema? Que al control político se añade el control jurídico de la Corte Constitucional, y es a eso lo que le están apuntando tanto. Exacto. O sea, digo, cuando veo que le quitan la frase traición a la patria, es para seguir ajustando a la forma, apostando a que la Corte solo vea la forma y les apruebe. No creo. Es decir, yo creo, me parecería un acto de fe, y de fe extrema además, pensar que la Corte Constitucional les va a dar paso a esto en la forma en que está planteado el informe. ¿Pero no es fe extrema también pensar que no les va a dar paso? No, porque lo que pasa es que la Corte Constitucional, primero, de lo poco que tenemos confiable, digamos, dentro de la institucionalidad, una es la Corte Constitucional, que ha demostrado seriedad, más allá de que estemos o no de acuerdo en todas sus decisiones, pero ha demostrado ser una Corte seria, una Corte que además no juega bajo la lógica política. Entonces, claro, un informe de estos, en donde evidentemente la causal no se cumple, se puede prever racionalmente que la Corte la va a negar, ¿verdad? Entonces ya, total, lo que está fuera de la previsión racional, ya estamos entrando al campo de la fe y de los milagros. Entonces, por eso digo, del otro lado me parece que hay un poco, por un lado, específicamente el sector del correísmo, esa fe de, veamos, se ha de pasar. Y por el otro lado, yo veo del lado del Partido Social Cristiano, que casi con seguridad va a votar a favor de eso también el día sábado, y de Pachacutic, que del ala, de una de las alas de Pachacutic, van a votar a favor de esto con la idea política de enviar el mensaje a sus bases de: nosotros cumplimos y hemos votado por tumbarlo a Lasso. Ya si la Corte Constitucional no da paso, ya no es culpa nuestra, y si vayan a reclamar a la Corte Constitucional. Entonces seguramente después harán plantones frente a la Corte tendrá que resolver esto en lo antes posible. Bueno, esto se va a terminar volviendo una papa caliente, y de alguna forma también hay un sector que apuesta a que esto pueda calentar un poco el sartén político y dar lugar para que otros sectores que puedan movilizar aprovechen esta coyuntura y convoquen a sus bases. Un poco esa es, digamos, la bitácora, ¿no? Estamos hablando con Ramiro García, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, abogado penalista. Ahora, Ramiro, lo que cabe legalmente es que la Corte Constitucional revise los requisitos de forma y también de fondo. Por supuesto. A ver, cuando hablamos de forma, a ver, la Constitución establece que la Corte Constitucional tendrá que emitir un dictamen que se refiere al cumplimiento de las causales. Es decir, no es suficiente invocar una causal para decir ya he cumplido con la causal, ¿verdad? De acuerdo. Un poco el análisis de forma primero que están queriendo enseñarle a la Corte cómo tiene que hacer su trabajo, pero además gente que a duras penas puede entender lo que lee. Porque si usted se pone a ver, no sé si ustedes vieron el debate ayer en la comisión, realmente es penoso. Estamos ante un grupo de iletrados. Una precariedad intelectual tal que ni siquiera sabían por lo que votaban. O sea, hubo uno que hasta votó a favor queriendo votar en contra. Claro.
Es decir, la estupidez mostrada en Technicolor, ¿no? Y en vivo. Y claro, esa... Como decía Montalvo, pues benditos sean los ignorantes, pues si es de gritar, gritan, si es de matar, matan, y si es de firmar un informe, firman. Es verdad, somos un TikTok andante en este país. Entonces, claro, vemos ahí gente que a duras penas puede entender un texto, que difícilmente puede esbozar dos ideas conjuntamente con algo de coherencia, queriendo decirle a la Corte Constitucional cuáles son las bases, cuál es el marco epistemológico en el cual tiene que realizar su trabajo de control. Claro, y un poco, de alguna manera están vendiendo la idea tan primitiva de que la Corte lo que tiene que revisar es que simplemente se hayan cumplido el requisito de invocar una causal, independientemente de que esa causal no se cumpla, porque eso, de acuerdo a ellos, implicaría una revisión del fondo. Lo cual no es así. Los asambleístas, parte de todo lo que han ido detallando y describiendo como la responsabilidad del presidente de la República, hablan de que le dio ese poder casi ilimitado al presidente de EMCO, y que por eso también se ha producido la corrupción. Cuando aquí hay una reforma de 2017... Esto obedece justamente a reformas legales y reformas reglamentarias que no fueron implementadas por este gobierno y que fueron aprovechadas, sí, por allegados a este gobierno para generar estructuras de corrupción. Eso sí hay que decirlo. Eso es diferente. Pero es otra cosa. Pero los reglamentos y las leyes son otras. Claro. No es que el presidente dice, oye, ven acá, de aquí en adelante tú vas a manejar todas las empresas públicas porque a mí me dio la gana. No, un ratito. Ahí, Luque, ven, siéntate acá y toma más poder, toma. Me saco la ilusión, te doy poder. Claro, y ahora vas a manejar esta y la otra y va a ser parte de todos estos directorios porque se me salió del forro. Queda claro. Y eso no es así. La ley de empresas públicas dice que el presidente de EMCO preside todos los directorios de las 3 empresas. Exactamente. Eso no lo dice Lazo. No, lo dice la ley. Sí, es decir, hay una cantidad de inconsistencias. Y me tomé la molestia de leerme el informe. Y digo la molestia porque realmente fastidia el leer un texto tan precariamente escrito, ¿no? Es decir, es impresentable, es vergonzoso. Es un texto por el que yo habría reprobado a mis estudiantes de la carrera de Derecho. Pero aquí estamos hablando de legisladores y estamos hablando de una comisión especial encargada de investigar al presidente de la República con fines de establecer la procedencia de un juicio político. Es decir, estamos hablando de una comisión que formalmente tiene mucha importancia, pero que materialmente es basura pura. Entonces, claro, y lo que produjo ese informe, yo ayer en una entrevista en televisión decía y que todavía guardo la esperanza de que salgan a decir que esto es una broma para Tinelli, que es una inocentada, que es una pachotada, ¿no? Porque realmente es de vergüenza. Lo que va a pasar es que el sábado a las 8 que se reúne la Asamblea, el Pleno apruebe el informe y termine en la Corte el Cali y en la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional. Digamos que la Corte Constitucional les pinche el globo, desinfla y se queda ahí, el 129. Pero hay algunos que quieren ir por el 130. ¿Creen que no está cerrado el caso del 130? A ver, el 130 es claro al establecer que solamente se podrá implementar una sola vez en el periodo legislativo. Y esto también tendrá en su momento que dilucidarse por vía constitucional, porque si quieren pasarse por encima y por las galletas la limitación que establece el 130, que es una limitación además lógica, porque no puede utilizarse el tema de la muerte cruzada como un instrumento permanente de desestabilización. Tenerle saltando soga cada 6 meses a un gobierno no tiene sentido. Entonces, justamente por eso, lo que dice la Constitución es, ustedes pueden hacer eso una vez. ¿Y ya se hizo una vez? Y ya lo hicieron. ¿Se activó? Por supuesto, se activó. Piensa que como no se lo destituyó, entonces no se activó. No. A ver... Usted puede demandar. ¿Sapos cuando a usted le dicen que o puede. Ignorantes? Cuando usted le dice. Yo creo que es una mezcla de las dos. Un 60, yo diría un 40-60, ¿no? ¿40 qué? 40 zapada. Ya. 60 ignorante. Siempre. Aquí uno tiene que apostarle. Porque hay muchas veces en que hablo con amigos y me salen con unas teorías políticas conspirativas súper elaboradas. Y normalmente la explicación es bastante más fácil. La explicación es, son unos idiotas y están pensando esto y es una pendejada lo que están haciendo. Entonces, claro, en este caso pusieron a los más, digamos, a los más incondicionales en una comisión. Y normalmente la incondicionalidad política en el Ecuador va de la mano de la precariedad intelectual. Entonces, claro, es gente que venía
dispuesta a firmar lo que sea, y firmaron lo que sea, incluso este informe. Entonces, firman este informe donde ya después de ver que todo el país empezó a matar de la risa de la causal de la traición a la patria, alguien les dijo, vea, esto es una vergüenza, todo es una vergüenza, pero esto es especialmente vergonzoso, así que eliminen nomás esto porque nos van a dar en el suelo. ¿Ok? Eliminaron lo de traición a la patria, mantuvieron lo de cohecho, concusión y peculado, y listo, lance. Porque además, saben otra cosa. Saben perfectamente que de prosperar, asumamos que no les pincha el globo a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional da paso. Vamos a la votación y se aprueba el juicio político, Lazo a su casa. Queda Borrero por el tiempo que falta para completar el periodo. O sea, no es que como resultado de esto va a haber un adelantamiento de elecciones o elecciones anticipadas. No, se queda Borrero hasta el 2025. Así de sencillo. Si es que le dejan, pero no. No, es que no hay manera de que no. Es decir, institucionalmente. Ahora, si de facto hay un levantamiento de Fuerzas Armadas en conjunto con organizaciones sociales y se toma el poder, bueno, eso ya es otra cosa. Que es un poco... Ahí queda Saquicela. Bueno, si ahí queda antes del 14 de mayo. Ahí queda cualquiera. Ahí queda ahí queda cualquiera. Saquicela no queda de ninguna manera antes que el vicepresidente. Claro, no. Le pueden votar al presidente mañana o en un año. El reemplazo es del vicepresidente. Pero si el vicepresidente dice, ya no quiero. Sí, bueno, lo que pasa... con Lazo. A ver, un ratito. Si el vicepresidente dice eso, tendrá que nombrarse un vicepresidente en la forma que se establece en la Constitución. Pues que vas a quiser. No. O sea, si es que esa era la idea, yo creo que se va a bajar. ¿Quién pone la terna de vicepresidente? No creo que sea tan tonto como para pensar eso, ¿no? O sea, ¿quién pone la terna de vicepresidente? Bueno, el presidente y a elegir la asamblea. ¿Cuál presidente? El presidente que quede, en este caso Borrero, si es que fuera Borrero el caso. se va. Yo estoy hablando ya. Bueno, lo que pasa es que ya estamos también entrando en el campo de la fe y los milagros, ¿no? Yo creo que lo último que quisiera Borrero, si es que le toca asumir la presidencia, es irse. Si hay algo que... ¿Qué va a decir? O sea, aquí dudamos con Milton si es que él quisiera quedarse. Él tiene algo que decir, pero no lo quiere decir. Seguramente cuando se apague el micrófono lo va a decir. Ya no lo digo. Yo sé que eso va a implicar, eso le implicaría a Borrero una cantidad de obligaciones que posiblemente no le resulten muy atractivas, pero institucionalmente le toca. Y bueno, es decir, estamos hablando de escenarios pero dentro de lo racional, creo yo que lo previsible es que el día sábado se apruebe este informe vergonzoso y que pase al CAL y a la Corte Constitucional. Y lo previsible, conociendo y viendo las líneas jurisprudenciales y de razonamiento de la Corte Constitucional, es que esta niegue este informe. Entonces, de pasar esto, pues se habrá un poco todos contentos. Digo todos contentos ¿por qué? Porque el gobierno ha logrado sobrevivir un día más. Yo creo que yo decía así mismo en una entrevista que a partir del 24 de mayo el presidente va a esperar 730 milagros, ¿no? Porque cada día que pase y será un milagro más, y creo que el propio presidente estará contando los días para irse, porque realmente esto como que le excedió, ¿no? Pero tiene tiempo todavía de hacer como se dice en el fútbol, un revulsivo. ¿Todavía le queda ese espacio para...? Yo creería que sí, es decir, pero dudo mucho, primero que tengan las ideas. Si hay algo que nos ha dejado claro en estos 2 años, y tengo que reconocerlo con mucho pesar, es que no tenía ningún plan de gobierno. No había ningún plan de gobierno. El plan de gobierno era, vamos a manejar en orden las cuentas públicas. Vamos a preocuparnos de lo macroeconómico y no nos vamos a sobreendeudar, vamos a cumplir a cabalidad nuestras obligaciones financieras e internacionales, y con eso estamos contentos. Claro, lo que se olvidó es que si eso no se expresa en una mejora en los servicios públicos y en las condiciones de vida, especialmente de los sectores menos favorecidos, pues va a generar otros factores de inestabilidad política y de inestabilidad económica, porque con todo el manejo ultraordenado que ha habido de las finanzas, resulta que tenemos un riesgo país que está muy por encima de países como Nicaragua, por ejemplo, que uno dice, bueno, a ver, ¿cómo es posible que Ortega tenga que tenga más credibilidad y menos riesgo país que Lazo? Entonces, claro, se olvidaron que la parte económica
tiene que reflejarse en las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos, y ahí es donde fallaron. Que pueden hacerlo, sí, pero tendrían que, primero, a marchas forzadas, estructurar un sistema de planificación pública. ¿Por qué yo tengo mis dudas? Primero, porque no creen en lo público. Algún rato, al inicio de gobierno, no sé si recuerdan ustedes, alguien muy cercano al presidente tuvo la idea de generar una especie de crowdfunding para la salud pública. Entonces decía, hay que tomar en cuenta a las empresas privadas para que aporten para la salud pública. Y claro, todos le dijimos, no, si no se necesita crowdfunding ni aportación privada, se necesita que se asigne el presupuesto necesario. Y que haya gestión. Entonces, claro, de alguna manera lo que se está tratando es de manejar adecuadamente las cuentas públicas, de pagar sueldos cumplidamente, no hacer olas por eso, pero de ahí inversión pública como tal no existe. O sea, ¿cuántos hospitales se han iniciado? ¿Cuántas unidades educativas se han iniciado? ¿Cómo está nuestro sistema vial? Entonces, todo eso incide en la calidad de vida de los sectores menos favorecidos. Comuniquen. El presidente Lasso dijo, en 19 meses he hecho más que los primeros 19 meses de Rafael Correa. ¿Cuántas escuelas? 16 dijo. Hay algunos hospitales que está terminándose, una inversión alta, dice, en carreteras. El plan de desnutrición infantil va a haber un anuncio importante. En carreteras... Yo sé, pero antes había un estado de propaganda y así no haya sido... Antes escupían y generaban una cadena nacional para mostrar eso como un logro. No, el tema ya en el fondo es que ha habido una desinversión social. O sea, no solamente que no ha habido inversión social, ha habido una desinversión social, una desinversión pública. Acabo de presentar mi renuncia al subdecanato porque ya terminé un periodo de 4 años, pero como subdecano de la facultad, luego de 4 años y 15 años de profesor y 4 años de subdecano, conozco bien cuál es el estado de mi universidad. Y resulta que hemos pasado de un presupuesto de $156 millones a un presupuesto de $137 millones en menos de 2 años. Entonces, la pregunta es, ¿qué apuesta a futuro se puede hacer? Si en lugar de invertir, o sea, si ya mantener en los 156 habría sido malo, porque significa que no ha habido inversión social en la universidad pública. Pero en lugar de invertir, ha habido una desinversión. Vayan ustedes a los programas del Ministerio de Inclusión Social, que se refieren a madres solteras, se refieren a personas de tercera edad, se refieren a niños en situación de desamparo. En todos los programas ha habido reducción de presupuesto. Entonces, claro, si por un lado nos decimos tenemos las reservas más grandes en la historia y por otro lado tenemos la menor cantidad de presupuesto en los sectores sociales, entonces evidentemente algo está, y a eso le llamamos gobierno responsable, pues algo está mal, ¿no? Porque lo responsable no es solamente mantener el Producto Interno Bruto en buen estado o mantener la balanza de pagos en buen estado. Lo responsable también es que exista insumos en los hospitales públicos. O sea, si yo voy al Baca Ortiz con mi hija de 2 años y resulta que no hay ni una gasa, entonces, ¿qué carajo me interesa que salgan luego los responsables de la economía del país a decir que tenemos unas reservas altísimas y que el Producto Interno Bruto está mejor que nunca? Eso se tiene que reflejar en las condiciones de vida de la gente y sobre todo del sector menos favorecido. Y eso incide en seguridad ciudadana. Por ejemplo, esta explosión de inseguridad tiene todo que ver con la falta de inversión social. Va de la mano de la pobreza. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inseguridad, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de evasión tributaria, no estamos hablando de lavado de activos, no, estamos hablando de los asaltos, de los robos, estamos hablando de que además a uno por quitarle el celular le pueden matar. Es decir, pequeños delitos contra la propiedad que pueden generar actos mucho más graves. Estamos hablando de pequeño tráfico de sustancias prohibidas. Claro, ha habido una eclosión del narcotráfico bestial, que va mucho de la mano de la falta de trabajo, de la falta de oportunidades y de la falta de inversión. Ojalá que esto se empiece a sentir, si es que se está haciendo mucho, como se dice, que se empiece a ver.